Hola, amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenidos a un nuevo episodio de la fase 13 de SnowRunner. Como ven, nos encontramos en el fondo de una cantera que es la mediana, que es la que está acá pegada a la fábrica de eh, cemento, para hacer un encargo que yo más bien le habría puesto como contrato, porque la verdad es que se ve bastante difícil y se llama el Camino del Agua. Vamos a ver lo que nos dice. Dice, he oído que has ayudado a los lugareños a arreglar la torre de agua. Bueno, también nos vendría bien una mano con el agua en las canteras. Tenemos un depósito preparado para ti, solo tienes que ir a la vieja cantera y recogerlo. Entrega en la torre de agua, acá arriba, el remolque con agua que está aquí abajo, ¿cierto? Que lo estábamos viendo ahí en la cantera. Y después dice, entrega en la nueva cantera de pizarra, que es la pequeña, aquí, 1800 litros de agua, ¿cierto? Ahí en este punto hay que entregar el agua. Después hay que ir a la cantera de plata, que es la más grande, aquí, y entregar 2000 litros de agua. Y después, por último, hay que entregar en el centro de logística el remolque de agua, o sea, devolverlo. La verdad es que se ve bastante desafiante porque imagínense que tenemos que sacar el remolque de aquí. Lo que sí, yo adelanté algo y ya tengo aquí en la torre de agua el Dairy Special, que lo voy a utilizar para trasladar el agua en conjunto con el remolque. Por eso no quise venir con el de arriba a buscar el remolque, lo voy a sacar con el Mac Defense, que lo tenía aquí ya. Entonces se lo voy a ir a entregar el remolque al Dairy Special, porque el remolque hay que llenarlo con agua porque está vacío. Y ahí con el camión y el remolque completaríamos lo que es los litros de agua que hay que entregar en la cantera de pizarra y en la de plata. Así que eh, vamos a sacar el remolque de aquí, que está allí, con el Mac Defense. Lo vamos a sacar de aquí de la cantera, ¿cierto? Así me ahorro por lo menos un viaje de venir a esta cantera. Vamos a aprovechar de repostar también, que tenemos este pequeño remolque explorador aquí. Uy, ¿por qué activé el ancla? Ahí está. Vamos a repostar desde el remolque y nos vamos. El remolque de agua está un poquito dañado, bastante diría yo. Así que vamos a ir a entregárselo ahora al Dairy Special. Este remolque parece como que se hubiese caído de los riscos aquí. Voy a echar un vistazo aquí, porque el otro día estuve viendo que igual hay una forma de subir aquí y llegar a esta parte, pero hay que hacer malabares en esta zona. Subir por ahí y aparecimos aquí, justo donde está el taller de procesado. Si logro subir por ahí sería un gran ahorro de camino. Así que vamos a ver. La verdad es que a pesar de que las canteras son ultramente difíciles, transitar por ellas, creo que la gente de Saber se la rifó aquí con el trabajo que hizo en las canteras, porque la verdad que son brutales, son muy bonitas, bien realizadas. A ver si vamos bien. Voy a poner un punto acá. Voy a mover esto y voy a marcar aquí porque acabo de tener que subir por aquí. Ya que no tenemos ese corrimiento, ahora podemos transitar por ese lugar. Y no vamos a tener que dar toda la vuelta a la cantera. Así que,
como sea estamos ahorrando algo de viaje. Menos mal tenía yo este camión acá abajo porque vine a dejar, me recuerdo yo, una carga y lo dejé ahí. Sí, justo coincidió ahora que voy a hacer este encargo y el remolque estaba ahí mismo. Bueno, ya lo había visto en realidad, pero coincidió que tenía el camión en el lugar. Vamos a ver cómo está la subida aquí. Debería ser apta. Nos va a ahorrar mucho camino. Ahora vamos a ver si nos resulta el camino camino inventado, ¿cierto? Que al parecer nos dejaría justo ahí en ese almacén de arriba. El otro día le estuve echando el ojo cuando vine a fabricar baldosa de cemento y aproveché de echarle un ojo al camino de saber si es que había posibilidad de poder subir aquí. Todo lo que sea ahorro de camino aquí en las canteras es bueno. ¿Ven? Tendría que subir aquí. Por lo menos se puede subir. Aquí, después a la izquierda. Y aquí subimos. Sí, está súper bueno. Gran alternativa para salir y para entrar a la cantera. ¿Ves? Impecable. Y aquí aparecimos justo en el almacén. Perfecto. Entonces ahora vamos a la torre de agua, que es esa torre roja que se ve ahí. Me pareció curioso que no colocaran las torres de Ontario aquí. No sé si puede entrar por este lado. A ver, vamos a echar un vistacito. Sí. Vamos a llenar el remolque. Y ahí está el camión que vamos a utilizar hoy día, el Derry Special. Se lo pedí prestado ya a la gente de Ontario. Completamente como camión de bombero. Fase completada porque había que entregar el remolque aquí. Vamos a sacar el Derry Special. O sea, el Mac. Dejarlo por aquí mientras tanto. Directamente desde Ontario vino el camión de bomberos de Bosque Quemado. Hizo un viaje bastante largo hasta
Kazajistán. Ahí está. Y ahora tenemos que ir primero a la cantera de pizarra, ¿cierto que es esta? Entonces vamos a bajar por aquí mismo donde entramos, ¿cierto? Aquí nos vamos a venir por este camino que bordea la cantera de pizarra, hasta aquí. Bueno, y después vamos a tener que dar las 100.000 vueltas que hay que dar para llegar, ¿cierto? Hasta la cantera. Después cuando regresemos, vamos a venir a la cantera, ¿cierto? De plata, que estoy mirando que también aquí hay una posibilidad de bajar, ¿eh? Aquí. Y si no, pues bueno, habrá que hacer el camino como corresponde. Vamos a probar, vamos a probar. Voy a echar la cámara ahí para verificar si se puede o no bajar ahí. De momento vámonos a la cantera de pizarra. Pero como les digo, es un contrato que, o sea, un encargo que no es fácil. Y creo que habría quedado mejor como contrato que como encargo. Aunque igual se echaban de menos estos encargos más difíciles. Este camión no dobla nada. Vamos entonces a la cantera. Entramos aquí. Este camión no dobla casi nada, hay que maniobrar aquí. A ver si podemos bajar directo aquí. Uy. Ya, ahí bajamos. Aquí doblamos a la izquierda. Esos caminos también de repente puede que sirvan, ¿eh? Pero la verdad es que a veces da un poquito miedo andar inventando. Son dos las canteras que son re peligrosas.
y tal vez podamos bajar. Este parece que es el camino que están viendo ahí. ¿Ven? Por la orillita ahí. Yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Pero para llegar aquí a la cantera de Pizarra vamos a tener que dar la vuelta completa, así que como sea igual nos vamos a demorar harto en hacer este trabajito. Vamos a ver cómo anda el derry aquí porque aunque es un camión grande y tiene ruedas grandes también, es tan rígido que rebota pero un montón. Es poco lo que amortigua. No hay mucho que comentar aquí porque ya sabemos cómo son las canteras, ya las hemos transitado. Voy a dar una foto aprovechando aquí al derry. Lo bueno que este camión, como tiene suspensión activa, eh, igual se levanta harto con ella, entonces tiene un buen despeje del suelo. Es un poquito más difícil pegarle a la roca, pero insisto que la rigidez que tiene es bastante fea. Me recuerda al Tatra Force un poquito, como era antes de que la actualizaran.
queda poquito. Ven que batalla un montón con las piedras acá, que no tiene amortiguación de salud. Llegamos. Ahí está el punto de entrega del agua. Entregamos desde el remolque a la torre de agua 1800 litros. Ahí estamos listos. Y ahora tenemos que ir a la cantera de plata. Uh, casi. Una piedra, esa que está ahí, es la que casi me hizo volcar. Casi, ¿no? Esa sí que fue salvada. Esa parte tiene pinta de subida, ¿eh? Como que alguien lo ha intentado ahí. No creo que este camión tan rígido pueda subir por ahí. No fue buena idea.
Otra vez. Igual se puede subir, por ahí, va a salir por aquí. Pero más fácil venir del otro lado para poder subir ahí. Hay alternativa para cortar camino. La verdad es que no me había centrado en eso, así que por eso recién la estoy. No. No, ahora aquí ya jodí. Porque no tengo cómo enderezarme. A ver. No hay nada. Nada. No, aquí morí. Ahí jodió. Chupa ya. Ahí sí. Ahí sí que morimos. ¿Qué opción tengo? Lo más cercano sería ir con el mismo Mac a rescatarlo. Tenía que haber problemas. Pero era de esperarse, sí, que el camión, ya vieron ustedes cómo se mueve de rígido, así que no tiene mucho futuro en las canteras. De igual forma quería probarlo yo para saber, verlo cómo se comportaba. Tenía pensado utilizarlo más adelante en otro trabajo, pero veo que no es buena opción. Voy a tratar de bajar ahora por esa subida que vi recién. Ahí abajo está, Debería ser por aquí. Aquí debería ser. A ver, vamos a explorar. No, no es aquí. No es aquí. Hay una bajadita aquí. Nada, ya aparece. Denme un segundito. Ya, ahora sí. Voy a cambiar el horario antes que se oscurezca.
Por aquí puede ser. A ver. Uy, voy muy rápido. Por aquí es, parece. Por aquí es. ¿Ven? Aquí. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos a tratar de enderezar el derribo. No, es que acomodarme mejor. Quedó bastante difícil igual, ¿no? Uy. No, quiero enderezar. Que tiene ese camión, lo malo que tiene también, aparte, es que tiene pocos puntos de supresión para el cabestrante. Ni se mueve. No se mueve ni un poquito. No sé cómo tomarlo. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ay, sí, quiero conectar el cabestrante bien lejos para poder acelerar. No, camión de porquería, muy pesado. El remolque se mueve al tiro. Estos remolques del juego son tan malos que parecen plumas. Pero con el remolque como que lo estoy moviendo más. A ver, por ahí. Ahí viene. Vamos.
tirar de más lejos. Casa. Uf. No quiere. No quiere, no quiere, no quiere. Que sí que estamos perdiendo tiempo valiosísimo. Ah, por ahí, por ahí, por ahí. Vamos, vamos. Ahora no sé si el remolque le está ayudando o no. Ahí sí. En definitiva parece que el remolque era el que estaba haciendo problemas. Ya, vamos, que perdimos mucho tiempo aquí. Vamos, vamos, que lo logramos. Yo sabía que esto iba a ser difícil.
el otro día cuando publiqué el video donde utilicé el Tiger 455 para entregar el remolque con tronco que está abandonado ahí en la aldea, hubo alguien que me comentó, no lo había visto nunca en realidad que me comentara, tiene que ser nuevo seguramente, me comentó, cómprate un camión con ruedas más grandes, esos van bien en el barro, porque, bueno, sí, igual pasé trabajo en el Taiga, pero eh, tampoco es la idea estar utilizando solo los camiones grandes aquí en la fase 13, porque si no al final los voy a terminar aburriendo, ¿cierto? Que son con los camiones que se hace un poco más fácil aquí todo el tema de las canteras, así que no creo que sea la mejor idea, porque quiero yo tratar de darle la oportunidad a varios camiones para ir viendo cómo se comportan. Todos sabemos que con los camiones de rueda grande, el FEM, el mismo Plat, el Pacific P12, este camión, ¿cuál más? El FEM dije, sí, los Six, ¿cuál más se me está yendo? El Atom, varios camiones así grandotes, se hace más fácil, pero eh, no es la idea, pues yo ya quiero utilizar varios camiones para esto. A ver si podemos bajar aquí. Despacito, despacito. Todo sea por ahorrar un poquito lo que perdimos ahí en Volcán. La verdad que a este camión yo le tengo miedo ya. No me da mucha confianza aquí. Se puede bajar, pero igual no está tan fácil. Ahí está. Ya, por lo menos nos ahorramos como 2 vueltas. Tengo que llegar allá abajo. Así que eso, no sé si opinan lo mismo que yo. Creo que hay que arriesgarse para pasarlo bien en realidad, para divertirse un rato. A veces se pasa rabia, obviamente, pero yo por lo menos me agrada bastante hacerlo así. Un poquito más difícil. Aparte que como esta fase, uy, ahí se cayó la piedra. Como esta fase es un solo mapa, como sea se va a hacer más corto que jugar 2 mapas o 4. Entonces, la idea es ir alargándola lo más posible, porque de aquí a que salga la fase 14 yo no sabría decirle cuánto tiempo pase. Se demoraron tanto en sacar la fase 13 que yo creo que la 14 va por el mismo camino. Aparte que no ha habido ninguna, ningún pronunciamiento todavía con respecto a ello. Solo han hablado de que va a salir un DLC de pago. Al parecer va a ser un explorador. Voy a pensarlo si es que lo compro en realidad, porque ya no quiero más exploradores en verdad. Pero ahí vamos a ver. Al final igual lo termino comprando porque es más que nada para mostrárselo a ustedes y que tomen una buena decisión. Si les conviene o no les conviene comprarlo. Llegamos. Cortó con volcamiento y todo, pero llegamos. Aparte encontramos algunas rutas
alternativas que nos van a permitir por lo menos acortar un poquito de camino aquí en las canteras, pero con el cuidado obviamente correspondiente. Entregamos el agua entonces. Y todavía no hemos terminado, pues yo estoy dando la que cantera de plata. Aquí, ¿por qué falta agua todavía? Ah, estaba llenando el camión, ¿o no? Sí, estoy clarito. Eh, ahí sí. Ahora hay que entregar el remolque. Se me ha ido ese detalle. Hay que ir a dejarlo acá arriba. Así que vamos a tener que dar la vuelta completa nomás. Ya por lo menos ahora ya va a ser la última vez que vamos a pasar por la cantera. Se me había olvidado ese detalle. Vamos a repostar, pero de la vaca del camión, sí. Ahí. Porque ese remolque lo tengo ahí. Están ahí para cuando uno llegue al fondo de las canteras poder repostar. Sí. ¿Para qué lo voy a utilizar si me puede servir más adelante? Y vamos a ver si es que me alcanza el tiempo, que como se me había olvidado que hay que entregar el remolque. Ahora todo va a ser más largo. Aparte que como esta es la cantera más grande, la vuelta es súper larga. Y en esta sí que hay poco atajo. Solo el que vimos. Uy, tremenda piedra. Bueno, vamos a avanzar hasta donde podamos. Ahora, ¿por dónde nos conviene irnos? Por abajo, ¿no? La única alternativa más mejor. Casi me vuelco otra vez.
Vamos, vamos, vamos. ¿Iremos a alcanzar a llegar? No lo sé. ¿No iré a alcanzar combustible? Tampoco lo sé. No vamos a alcanzar porque me quedan, ahora sí que sí, 5 minutos. Si no me hubiese volcado, yo creo que habríamos alcanzado a terminar. Lo otro sería irme por aquí entre medio, arriesgarme y ver si llego antes. Cosa de llegar a ese riachuelo que está ahí. No, está difícil. A ver. A morirnos. Tricita el pobre cago. Estoy perdiendo hasta el combustible. No basta con que es poco lo que queda, más encima daño el estanque. Y llegamos. No me imaginé que iba a poder pasar por ahí.
Lo logramos. Ahí está. Dice perfecto. Ahora tenemos agua de sobra. Podría hasta pasar de la ducha al baño. Pero a base de barreños. En fin, gracias por la ayuda. 1420 estrellas y $14.000. Por lo menos la paga no fue tan mala para tanto trabajo. Así que eso, amigos, espero les haya gustado el episodio. Bastante largo, pero todo lo retrasó ahí con el volcamiento que tuvimos. Así que bueno, es parte de esta fase el pasar trabajo. Así que eso, amigos, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.